Un número de personas recientemente me ha estado preguntando por qué me hice ortodoxo, por qué la ortodoxia. Por supuesto puedo hablar sobre mi propia experiencia, pero en realidad Dios se acerca a cada uno de nosotros de una manera muy específica. Cada uno de nosotros, como individuos, recibe el llamado de Dios de manera única. Nuestra experiencia del llamado de Dios es algo único. Lo que lleva a un hombre a Dios puede ser completamente diferente para otro. Lo que lleva a un hombre a la iglesia de Dios puede ser completamente diferente para otro. Para mí, hubo dos cosas muy específicas que comenzaron mi camino. Primero, en 1988 conocí a un monje del Monte Athos. Estaba de paso hacia un monasterio aquí en el Reino Unido y pude pasar un tiempo hablando con él. Fue realmente la primera vez que encontré la espiritualidad ortodoxa. No sabía nada de la ortodoxia. Tenía unos 23 años, y el monje pasó tiempo hablándome sobre la oración, sobre la enseñanza de la iglesia, sobre la experiencia de Dios, y lo que los padres decían sobre la oración y esa experiencia. Reconocí en lo que decía algo único, algo que deseaba, porque al final del día no tenía una eclesiología en ese momento, pero deseaba a Dios. Quería más de Dios. En ese momento era anglicano, y sabía que lo que estaba experimentando y lo que veía no era lo que anhelaba, y en estas palabras de este monje vislumbré algo más de Dios que mi corazón anhelaba. Todo lo que quería era conocer más de Dios, y la ortodoxia parecía ofrecer la posibilidad en ese momento de conocer a Dios de una manera más profunda. La segunda cosa fue que acababa de terminar mi primer grado, que era principalmente en filosofía occidental, y ya había llegado a la realización de que la verdad es objetiva. La verdad revelada de Dios no es algo subjetivo, ni puede ser dividida. La verdad existe. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y incluso a los 23 años sabía plenamente que la verdad de Dios, revelada al hombre, existía en algún lugar del mundo. Dios revela su verdad para ser descubierta, para ser compartida entre nosotros. No es algo secreto que deba ser escondido. Así que sabía que esta verdad era objetiva y existía en algún lugar. O este Dios estaba completamente en silencio y no tenía interés en nosotros, o se estaba revelando a nosotros, y la verdad de esta realidad debía ser encontrada. Si aceptaba que la verdad de Dios, la verdad objetiva, existía, era una conclusión inevitable que la iglesia existía, la iglesia que Cristo estableció, la iglesia sobre la cual el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y creó la iglesia de Pentecostés. Esa iglesia ha continuado. Cristo mismo nos dijo que continuará hasta el fin de los tiempos, que las puertas del infierno no prevalecerán. Así que creía que esta iglesia podía ser encontrada nuevamente, que no estaría escondida, que no sería un secreto que Dios de alguna manera ocultaría de mí. Cuando comencé a mirar la iglesia de Inglaterra, la comunión anglicana a la que pertenecía, reconocí que había creencias que la comunidad anglicana expresaba y mantenía que eran diferentes de los metodistas, diferentes de los católicos romanos. Y claramente, entre las miles y miles de denominaciones, había diferentes creencias, diferentes enseñanzas, pero todos estos grupos afirmaban ser la iglesia. Y era muy claro para mí que no podían estar todos en lo correcto. La iglesia no enseña falsedades. La iglesia recibe la verdad para protegerla de Cristo, y el Espíritu Santo que habita en la iglesia protege esa verdad. Entonces, ¿cuál de estas muchas afirmaciones competidoras de ser la iglesia y de tener la verdad de Cristo podría ser verdadera? Así que, en mis primeros 20 años, comencé a leer y estudiar, creyendo plenamente que la iglesia existe, que esa fe dada a la iglesia fue de alguna manera salvaguardada a través de los siglos. Ahora, una de las preguntas que muy rápidamente tuve que enfrentar fue, ¿dónde reside la autoridad para decidir qué es la verdad? ¿Dónde se encuentra? Porque no soy capaz de decidir por mí mismo qué es la verdad. Soy una criatura pecadora, limitada y finita. La autoridad no reside solo en mí. Entonces, ¿dónde está esta autoridad para juzgar cuál de estas afirmaciones competidoras de ser la iglesia, estas versiones muy diferentes de la verdad, versiones del Evangelio,
¿dónde reside esta autoridad? Y solo cuando pudiera reconocer la naturaleza de esta autoridad, podría reconocer cuál afirmación de ser la Iglesia era verdadera. Para mi sorpresa, y fue una sorpresa, y creo que es una sorpresa particularmente para muchos protestantes, fue una sorpresa descubrir que durante los primeros 200 años después de la existencia de la Iglesia, no había un canon acordado del Nuevo Testamento. Había muchos libros, pronto se acordaron 4 evangelios, pero había muchos libros, textos y cartas flotando dentro de la Iglesia, algunos de los cuales serían aceptados, algunos de los cuales serían rechazados, cuando se acordó el canon de la Biblia, el Nuevo Testamento. Pero durante más de 200 años, la Iglesia existió, pero el canon del Nuevo Testamento aún no había sido decidido, y esto fue una sorpresa para mí. Así que la Iglesia existía con sus sacerdotes, sus diáconos, sus obispos, con sus tradiciones, con su liturgia, una forma de liturgia, sus oraciones, sus himnos, su teología que se estaba desarrollando, sus doctrinas acordadas. Todo esto existía durante más de 2 siglos, antes de que el canon del Nuevo Testamento estuviera allí para usar como una autoridad única, si se quiere, como los protestantes lo usarían. Así que claramente la autoridad para decidir qué es la verdad no puede estar solo en la Biblia. Los textos de la Biblia son absolutamente vitales, son la salvaguarda contra la herejía, pero por sí mismos no son suficientes. Durante 200 años, la Iglesia no tuvo el Nuevo Testamento. Así que tuve que mirar nuevamente y decir, bueno, esta Iglesia que existía entonces, ¿dónde está? Incluso en el Concilio de Nicea, en 325 b.A.D., el canon absoluto no había sido elegido, decidido por los obispos, y así sucesivamente, lo cual es algo extraordinario de confrontar si existes en un grupo de personas que afirman que la única autoridad para juzgar la verdad es la Biblia. Esto significaría que la Iglesia existía sin esta fuente de autoridad completamente protegida, y sus límites de legitimidad y autoridad canónica, sin que eso hubiera sido decidido. La Iglesia existía en una especie de tierra de nadie sin autoridad, y por supuesto este no es el caso, esto no es cierto. La Iglesia existía, y esa autoridad existía en la Iglesia. Entonces, si la Iglesia misma tiene parte de esta autoridad junto con la Biblia, entonces la pregunta sigue siendo, ¿cuál era esa Iglesia al principio? Ahora, durante 1000 años, más de 1000 años, realmente solo había una Iglesia en el mundo. La Iglesia existía como la Iglesia. O eras miembro de la Iglesia o no lo eras. Si enseñabas herejía, si afirmabas y creías en la herejía, se te daría la oportunidad de arrepentirte, y si te negabas, serías removido del cuerpo de la Iglesia. La Iglesia defendía y protegía la verdad. Solo una fe existía en la Iglesia, y durante 1000 años, esta única Iglesia existió. Ahora, como anglicano, entendí que no podía hacer absolutamente ninguna afirmación de pertenecer a esa una Iglesia que existió en esos primeros 1000 años. La comunión anglicana realmente solo surgió en 1534 bajo Enrique VIII y su separación de Roma. Así que claramente, como anglicano, me enfrentaba a una pregunta difícil: ¿qué hago con esta información? Aquellos que afirmaban ser la Iglesia profesaban una fe que era compartida universalmente por la Iglesia. La verdad objetiva de la fe de Cristo existía en la Iglesia, y se defendía contra todas las herejías. Había un solo bautismo, no solo numéricamente, no significando que solo te bautizas una vez, y eso es todo, sino que solo podía haber un bautismo existente en la Iglesia. Aquellos que bautizaban fuera de la Iglesia, eso no era bautismo. Todo esto estaba ocurriendo durante esos primeros 1000 años. Luego, en 1054 tenemos lo que se llama el Gran Cisma, cuando Roma y los patriarcados orientales se dividieron. Ahora, debemos usar esa palabra con cuidado: dividieron la Iglesia. El cuerpo de Cristo no puede ser dividido. Es imposible que el cuerpo de Cristo se divida. O eres parte del cuerpo de Cristo o no lo eres. Así que, o Roma, que era el patriarcado que existía en Roma, o los otros 4 patriarcados que existían en el este,
Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla. Estos eran los 4 patriarcados de los cuales Roma se separó. Ahora, por supuesto en Occidente, Roma era el único patriarcado entonces, así que el Papa comenzó a reclamar todo tipo de autoridades para sí mismo, que ninguno de los otros patriarcas en el este reclamaría. No reconocieron esto, y esta es una de las herejías que se desarrollaron en términos de la infalibilidad papal y el control y la autoridad sobre otros obispos, y así sucesivamente. Habiendo reconocido que sería la ortodoxia o Roma, tenía que ser porque estos eran los únicos dos que podían reclamar algún tipo de conexión legítima con esos primeros 1000 años. Eran los patriarcados, y otros patriarcados han crecido a medida que la Iglesia ha crecido, pero Roma y estos otros 4 existieron entonces durante esos primeros 1000 años. Así que es algo que los protestantes nuevamente deben confrontar dentro de sí mismos, como tuve que hacer yo como protestante. Existes, perteneces a un cuerpo que solo existe como algo que se ha dividido a sí mismo, que se ha separado de Roma. Ahora, tristemente, estos grupos protestantes en la Reforma vieron muchos errores que estaban ocurriendo en la Iglesia latina, y uso la palabra iglesia con cuidado. Reconocieron los errores, pero tristemente no buscaron esa fe de los primeros 1000 años, y de hecho, heredaron una serie de los errores doctrinales y teológicos que existían en Roma. Roma tenía muchos errores, y tiene muchos más errores ahora que se ha separado de la verdad de la ortodoxia. En la ortodoxia, la cabeza de la Iglesia es Cristo. En el grupo latino, la cabeza de la Iglesia es el Papa. Los latinos cambiaron la redacción del credo, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, y así sucesivamente. Lo cambiaron, y añadieron el término filio que significa y del Hijo, por lo que la procesión del Espíritu Santo ahora se pronunciaba como proveniente del Padre y del Hijo. Esto comenzó alrededor del año 800 o así en España, y se extendió y fue aceptado incluso en Roma misma. Así que el tema del filioque y la comprensión de Dios y la naturaleza de Dios y la relación con Dios ha sido alterada dentro de la teología occidental. Toda la creencia en el purgatorio es una creencia nueva, extranjera y herética. No pertenece a la Iglesia. La Iglesia no enseñó nada sobre ir a un lugar y potencialmente ser liberado, y así sucesivamente, una vez que esos pecados han sido pagados en el purgatorio. El uso de pan sin levadura es ajeno a la costumbre de la Iglesia. La naturaleza misma de la salvación en la teología occidental es diferente de lo que enseña la Iglesia. Toda esta noción de un legalismo, o eres salvo en un momento o no eres salvo, sin importar el mecanismo, para los protestantes es, si crees, si pronuncias una fe en Cristo, eso es todo. Para los católicos romanos, implica el uso de los sacramentos, la confesión, y así sucesivamente, pero todavía hay una comprensión legalista de lo que significa ser justificado con Dios. Para la Iglesia, para la ortodoxia, la justificación viene como un proceso. Es un proceso de cambio, de arrepentimiento y de volverse más como Dios, a medida que entramos en una mayor unión con Dios. El proceso de cambio es un proceso de sanación, un proceso de deshacerse de nuestros pecados y pasiones. Esto que llamamos deosis, volverse semejante a Dios, es por gracia, sí, pero es un proceso de cambio. E incluso la confesión misma, la ortodoxia no aplica este legalismo. Tenemos a los católicos tradicionales, por supuesto, que luego miran más allá de lo que está sucediendo en el catolicismo romano incluso hoy, a medida que más y más cambios, y la eclesiología cambia a medida que las enseñanzas del Vaticano II se extienden a lo largo de estas décadas, para influir en las prácticas y creencias de la Iglesia latina. Muchos católicos tradicionales afirman mantener la fe que una vez existió, creen en la Iglesia primitiva. Sin embargo, perteneces al cuerpo, todos pertenecemos al cuerpo en el que profesamos nuestra fe. La Iglesia Católica Romana, tal como es, su cuerpo universal es lo que es, y si perteneces a él, no sirve de nada darte un nuevo título o etiqueta, tratando de aislarte en algún rincón tranquilo con la esperanza de mantener la verdadera fe que crees que una vez existió en tu iglesia.
Este no es un enfoque racional. Y finalmente, por supuesto, está todo el tema del ecumenismo. Desde el Vaticano II, Deus, los latinos han diluido su comprensión del bautismo, y sobre la cuestión de dónde y quién es la Iglesia, dónde se encuentra la salvación. No es un acto de amor encontrarse con alguien que no es parte de la Iglesia, y pretender tranquilizarlo, ser amigable y simplemente decirle que no necesita preocuparse por ello, que no necesita arrepentirse, que no necesita cambiar lo que es y dónde está. Esta es la naturaleza del ecumenismo. La ortodoxia no cree que la Iglesia exista en ningún otro lugar, excepto donde está la Iglesia ortodoxa. La Iglesia es una, es visible. Dios da su Iglesia al mundo, y todos están llamados a convertirse en miembros. ¿Qué clase de acto de amor es encontrar a alguien que está fuera de la Iglesia, y pretender tranquilizarlo, diciéndole que no necesita convertirse en parte de la Iglesia, para entrar en el reino de Dios? Esto es dejar a las personas varadas, y esto es ecumenismo. La salvación se encuentra en la Iglesia. Si tranquilizamos a las personas diciéndoles que no necesitan convertirse en parte de la Iglesia, entonces, de hecho, les estamos negando la salvación. Tendremos que responder por esto ante Dios en el día del juicio. Cristo enseñó que a menos que comamos su cuerpo y bebamos su sangre, no podemos tener su vida en nosotros. La Santa Comunión de la que habla solo se encuentra en la Iglesia. Si participamos en actividades ecuménicas, estamos diciendo a las personas que, aunque no reciban el cuerpo y la sangre de Cristo, la vida de Cristo está dentro de ellos. Esto no es un acto de amor. Solo en la Iglesia de Dios podemos recibir la Santa Comunión, y solo en la Iglesia de Dios podemos recibir la vida de Cristo. Otros grupos cristianos pueden compartir pan y vino, pueden decir ciertas palabras, pero la vida y la salvación no se encuentran allí. Conozco a varios anglicanos muy devotos, muy amorosos y cariñosos que anhelan a Dios, y es desgarrador saber que aún no son miembros de la Iglesia. Han tenido vislumbres, y sin embargo no tienen la plenitud de lo que Dios ofrece en la Iglesia. Y la realidad es que no podemos hacerlo solos, no importa cuán devota, no importa cuán real sea nuestra fe personal, no podemos existir separados de la vid, nos marchitaremos y moriremos. No podemos confiar en nuestros propios sentimientos personales de devoción y amor a Dios. El camino real requiere que tengamos tanto fe personal como una participación plena en la vida dentro de la Iglesia, y el diablo intentará convencernos a veces de que necesitamos menos de una cosa o de la otra. Oh, mi fe es fuerte, no necesito la Iglesia. Oh, estoy bautizado y soy parte de la Iglesia, si no rezo y no ayuno, ¿qué importa? Estas son mentiras. El camino real, el camino verdadero, requiere ambos. Sé que no podría haber confiado en mi propia fe o en mi propia forma de vivir sin ser parte de la Iglesia. Necesitaba estar en la Iglesia, esa Iglesia que fue creada en Pentecostés, que sobrevivirá cada día que venga hasta el último día del juicio de Cristo. La Iglesia prevalecerá contra las mismas puertas del infierno. La verdad que Cristo ha dado a la Iglesia sigue siendo la misma, no ha cambiado. Ha sido defendida. Los mártires han dado su sangre, sus vidas para proteger esta enseñanza. Los concilios, los obispos han sido convocados para refutar la herejía. La obra del Espíritu Santo en la Iglesia ha testificado las palabras que se han hablado. La verdad de la Iglesia se ofrece a todos nosotros, y hasta el final de los tiempos, Dios nos llama a cada uno de nosotros individualmente, tal vez a través de la belleza de las liturgias de la Iglesia, tal vez a través de la música, la belleza de los iconos, la historia del monacato, el testimonio de los santos y los mártires. Sea lo que sea que Dios encienda en nuestros corazones y nos atraiga hacia la Iglesia, persigámoslo, reconozcamos esto como la gracia de Dios llamándonos. La Iglesia, bajo la enseñanza de Justino Mártir, enseñó el Logos Espermáticos, la palabra a través del Espíritu Santo, se derrama en toda la creación. Todos están siendo llamados por la gracia de Dios a la Iglesia, pero la naturaleza profunda de la Iglesia misma, siendo el cuerpo de Cristo, significa que el Espíritu Santo, Cristo mismo,
vive en la Iglesia de una manera profunda y única, que no se encuentra en ningún otro lugar. Hay un viejo dicho en el monacato ortodoxo: si a un hombre que está sediento, muriendo de sed, se le dice que hay mucha humedad en el aire, ¿por qué necesitas beber? El hombre sediento dirá: necesito beber agua, necesito ir donde está concentrada, necesito la fuente de agua para sobrevivir. Así también, la gracia y la vida de Dios se encuentran en la belleza de la creación, en todo el cosmos, en cada corazón humano. Cada corazón humano está formado a la imagen y semejanza de Dios, y sin embargo, esto no es suficiente. Necesitamos la gracia dada en el bautismo, en la crismación, en la Santa Comunión, en la vida continua de la Iglesia. Así que depende de cada uno de nosotros. Cada uno debe llegar a una conclusión, a una decisión. Responderé, escucharé el llamado de Dios, buscaré, cuestionaré, leeré, investigaré, pondré a prueba estas afirmaciones que hace la Iglesia, probaré por mí mismo, y para aquellos de nosotros que en última instancia, estamos buscando a Dios primero y ante todo, es, desde mi propia experiencia, una seguridad absoluta de que Dios se encuentra en la Iglesia ortodoxa.